Ahora haremos la lectura de la Haftará, que está en Jueces 11, del 1 al 33. Repito, Jueces 11, del 1 al 33. Jefté, el galadita, era un hombre valiente y aguerrido, hijo de una ramera. Su padre se llamaba Galad. La mujer de Galad tuvo otros hijos de este que cuando crecieron, corrieron de su casa a Jefté y lo amenazaron diciéndole: «Tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre, porque no eres hijo de nuestra madre, sino de otra mujer». Fue así como Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob. Allí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. Tiempo después, los amonitas pelearon contra los israelitas y los ancianos de Galad llamaron a Jefté, que vivía en Tob, y le dijeron: «Ven con nosotros para combatir a los amonitas. Tú serás nuestro jefe». Pero Jefté les respondió: «Ustedes no me quieren. Hasta me corrieron de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas?». Y los ancianos le respondieron: «Precisamente por eso, porque estamos en problemas. Te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo de todos los que vivimos en Galad». Jefté les respondió: «Ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas. Y si el Señor me da la victoria, ¿seré caudillo de ustedes?». Los ancianos de Galad le respondieron: «El Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú nos ordenes». Entonces Jefté se fue con los ancianos de Galad, y el pueblo lo nombró su caudillo y jefe. Pero en Mizpá repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho. Luego envió un mensaje al rey de los amonitas en el que le decía: «¿Qué tienes tú contra mí? ¿Por qué quieres atacar mi tierra?». Al mensaje de Jefté, el rey respondió: «Cuando Israel vino de Egipto, se adueñó de mi tierra, que va desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Eso es lo que peleo. Devuélveme esa tierra y viviremos en paz». Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas y les dijo: «Yo, Jefté, te digo, Israel no se adueñó de la tierra de Moab, ni de la tierra de los amonitas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se cruzó el desierto hasta el Mar Rojo, llegó a Cades. Entonces el pueblo de Israel envió mensajeros al rey Edom y le pidió permiso para pasar por su territorio. Pero el rey de Edom no los escuchó. También pidió permiso al rey de Moab, pero él tampoco les permitió pasar. Así que Israel se quedó en Cades. Después anduvo por el desierto y rodeó las tierras de Edom y de Moab por el oriente, y luego acampó al otro lado del río Arnón, pero no entró en territorio de Moab, pues Arnón empezaba su territorio. Además, Israel envió mensajeros a Sihón, el rey de los amorreos y de Hesbón, y le dijo: «Te ruego que me dejes pasar por tu territorio para llegar a mi destino». Pero a Sihón no les inspiró confianza Israel, y tampoco lo dejó pasar por su territorio, sino que reunió a su ejército, acampó en Yahaz y peleó contra Israel. Pero el Señor, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en manos del pueblo de Israel. Y estos se apoderaron de toda la tierra de los amorreos. Tomaron desierto hasta el Jordán. ¿Y ahora tú pretendes apoderarte de este territorio? Si tu Dios Quemos te diera algo, ¿no sería tuyo? De igual manera, todo lo que el Señor nuestro Dios nos entregó nos pertenece. ¿En qué eres mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo algún problema contra Israel para que le hiciera la guerra? Durante 300 años, Israel ha habitado en Hesbón y Aroer y en todas las ciudades del territorio de Arnón. ¿Por qué nunca antes has reclamado esa tierra? De modo que yo no he pecado contra ti, pero tú sí haces mal al querer pelear contra mí. Que el Señor, que es el juez, juzgue entre los israelitas y los amonitas». Pero como el rey de los amonitas no quiso entender las razones de Jefté, el espíritu del Señor vino sobre Jefté, y éste recorrió Galad y Manasés y Mizpá de Galad para luchar contra los amonitas. Allí Jefté hizo un juramento al Señor y le dijo: «Si me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla, te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme». Luego Jefté avanzó contra los amonitas y peleó contra ellos. Y con la ayuda del Señor los venció, los destruyó por completo y conquistó a Aroer hasta Minit, y
y sus 20 ciudades, hasta los llanos de las viñas. Así fue como los israelitas sometieron a los amonitas. Bueno, vamos a entrar un poco en el contexto del libro de Jueces. Este libro relata el periodo entre la muerte de Josué y la monarquía del rey Saúl, que el siervo Adriel nos comentó la semana pasada. Todo lo que relata el libro de Jueces es una etapa de altibajos espirituales. ¿Qué es lo que esto significa? Que estaban bien, adoraban al Eterno y después se volcaban a la idolatría y así sucesivamente. Y cada vez que esto ocurría, el Eterno elegía líderes inesperados que surgían en momento de crisis. En este caso como Jefté, que era el hijo de una prostituta, entonces no tenía estatus, riqueza, nada. O sea, se había ido a la tierra de Tob a estar con vagabundos, dice la Escritura. Y encontré que en Jueces 2, 18, 19, se los leo, se encapsula bastante bien la idea y el contexto de todo el libro de Jueces, que es esto que le comento de estos altibajos espirituales del pueblo de Israel. Les leo, Jueces 2, 18, 19. Cuando Yahvé les levantaba jueces, Yahvé estaba con el juez y lo libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahvé era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero al morir aquel caudillo, el juez, el pueblo volvía a corromperse aún más que sus antepasados y seguía a otros dioses ajenos para servirles y adorarlos, y no se arrepentían de sus obras ni de su obstinado camino. Como ya pudimos leer en Jueces 11, acá tenemos la historia de Jefté. Dice que es un varón fuerte y aguerrido de la tribu de Manasés, que fue despreciado por sus hermanos y lo expulsaron de la casa de su padre. Se fue a la tierra de Tob, que según una pequeña investigación que hice, esta era una tierra de mercenarios. Mercenarios son personas que les pagan para que maten a otras personas. Generalmente esto sucedía en contextos de guerra. Y en 2 de Samuel 10:6 lo afirma, dice que los amonitas se dieron cuenta que habían ganado la enemistad de David, así que contrataron a 20.000 soldados sirios de Bet y de Sobá, 1.000 soldados del rey de Macá y 12.000 de la tierra de Tob. Entonces podemos entender que es el trabajo que estaba realizando Jefté en ese momento, porque lo dice la Escritura, era un varón fuerte y aguerrido, tenía las cualidades para ser un líder, eso era innegable. De ahí a que su familia lo apreciara o no es otro tema. Otras versiones, como la NTV, dice que en Jueces 11:3, que no solamente lo seguían, sino que, o sea, no era que solamente se juntaba con ellos, sino que lo seguían. Dice que tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Entonces, mientras preparaba todo esto, me puse a pensar qué es lo que tenía que ver Jefté con Moisés, con la porción de esta semana. Si bien hay varias uniones, yo me quise enfocar, que fue lo que me interpeló, en que Moisés golpeó la roca. Recordemos que en el libro de Números, en el momento en el que vamos a la Parashá Jucat, anteriormente había estado la rebelión de Coraj y anteriormente no paraban de cesar las quejas del pueblo de Israel, que tenían sed, que tenían hambre, que la carne, que se la pasaban quejándose, e incluso después de este evento de que Moisés golpea la roca, se vuelven a quejar. Entonces, ahí le pido a Multimedios que ponga la primera diapositiva. El apóstol nos enseñó en su bitácora, háblale a la roca, porque el Eterno no hace un milagro idéntico a otro, que Moisés golpeó la roca debido a la gran frustración que sentía por las quejas del pueblo. Y el PA, en la bitácora, cita Salmos 106, 32, 33. Les leo. También le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, de los israelitas, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Moisés golpeó la roca, haciendo que el Eterno no lo había mandado a que hiciera eso, porque estaba saturado de las constantes quejas del pueblo de Israel. Y si bien yo no vengo de un entorno evangélico, creo que algunos lo saben, tengo entendido que la historia de Jefté es bastante conocida por haber hecho ese voto tan precipitado de decirle al Eterno, sí, te voy a entregar en holocausto lo primero que vea que salga de mi casa cuando vuelva, si me das la victoria. Entonces, mientras yo preparaba esta conexión, me puse a pensar por qué había tomado la decisión
Jefté de hacer un voto de esa índole, porque dice holocausto y no sé, no es parte del pueblo de Israel pensar en hacer un sacrificio humano, para nada, eso es idolatría. Pero decía que tenía el Espíritu de Dios, entonces encontraba esa contradicción. Y lo que yo pude relacionar, que tanto Moisés como Jefté se encontraban rodeados por el pueblo, un pueblo que les estaba metiendo presión. No dice en Jueces 11 que Jefté, no habla del estado emocional de Jefté, pero todos podemos hacer la linda y hermosa práctica, que es gratis para todos, de intentar ponernos en el lugar del otro, humanizar a los líderes. Entonces, imaginémonos, Jefté era hijo de una prostituta, que es lo que implicaba que no tenía estatus. Lo habían echado, se había ido con unos mercenarios y para colmo, estos mercenarios lo valoraban en su liderazgo, pero no la casa de su padre, Israel. Entonces, cuando van a buscarlo, yo me puse a pensar en la empatía que pude generar, cuando van a buscarlo los jefes y le dicen, sí, mirá, vos haces todo esto, tenés la victoria, o ni siquiera, seguinos, por favor, ayúdanos, y nosotros te hacemos caudillo de Galat. Y él, obvio, por supuesto, porque es humano el querer pertenecer, todos queremos pertenecer a un grupo, queremos ser aceptados, amados. Eso es de cualquier persona, tenga unción o no tenga unción, todos queremos pertenecer. Y Moisés, por su parte, también se encontraba saturado. Jefté tenía al pueblo que lo estaba condicionando y él quería estar. Y estaba Moisés, que estaba harto, pobre, de que le estaban de que queremos esto, que queremos lo otro, que para qué Dios nos trajo, que nos hubiésemos muerto. Y bonito, él tenía que cargar con todo eso porque es un líder, fue un líder espiritual. Y lamentablemente la historia de Israel se caracteriza por buscar líderes cuando ya están en crisis, no lo hacen con anterioridad. No es que, según lo que dicen acá, si encontramos alguna relación con estos tiempos actuales, es mera coincidencia. Solamente lo buscan cuando ya se la mandaron, cuando ya ven todo perdido, ahí deciden ir a buscar a un líder. Entonces, en el desierto, el pueblo va y le pone las quejas a Moisés. Y en la historia de Jefté, estaban en todo el aprieto del mundo y van y buscan a Jefté. ¿Qué pasa? Que al estar presionados tomaron malas decisiones. Moisés golpeó la roca, siendo que se le había dicho que le tenía que hablar, y Jefté tuvo que cumplir ese voto imprudente. Entregó a su hija al servicio del Eterno. Y acá viene el tema central, que es lo que quería poder comunicarles, y es que cuánto importa el entorno. Eran líderes, ungidos del Eterno. El Espíritu de Dios estaba con ellos y no dejó de estar con ellos pese a que tuvieron que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Pero tomaron decisiones apresuradas por estar presionados. El entorno presiona. El entorno, si bien no nos moldea, guía nuestras decisiones. Y todos, o espero que todos hayan tenido un encuentro con el Eterno y claramente, o sea, a medida que se van saliendo de ciertos entornos, van viendo cómo cambia su manera de vivir, su manera de actuar. Entonces el entorno sí nos moldea, el entorno sí importa. Ambos estaban en el lugar indicado, siguiendo las órdenes del Eterno, fueron obedientes, pero no de la forma que el Eterno quería. Entonces, la forma en la que obedecemos importa tanto como la obediencia misma. Si bien las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias dolorosas, el Eterno tuvo misericordia, no sacó su espíritu de ellos, pero bueno, tenían que hacerse responsables de sus acciones, de sus palabras. Entonces, yo quería poder invitarlos a pensar cómo influye el entorno en nuestras decisiones. Y quería traerles un concepto que aprendí leyendo un libro que se llama, está todo con fuentes para que puedan ustedes corroborar por su cuenta. Este libro se llama Encuentra tu persona vitamina y es de una psiquiatra que se dedica a la neurociencia que se llama Marian Rojas Estapé. Esta autora habla de que hay personas que nutren nuestras emociones, nuestro mundo interior. Y es un concepto que inculca porque le empezó a molestar esto de las personas tóxicas. Que este es tóxico, que este cuando habla así, que fulano, que mengano, que la tía, que Rupertita. Este es tóxico. Siempre es tóxico el otro, ¿no? Y perdonen la crudeza de mis palabras, pero hay que aceptar que todos somos un poco tóxicos en ciertas ocasiones. Y está bien aceptarlo porque somos humanos. Entonces, lo que hace esta autora es invitar a encontrar en cada entorno de nuestra vida
una persona vitamina, una persona que nos nutra. Y destaca ciertos rasgos que ayudan a reconocer una persona vitamina. Si les interesa, pasemos a la siguiente diapositiva y les leo muy rapidito. Lo pueden buscar al libro y corroborar todo esto. Pero bueno, básicamente las personas vitaminas son personas que te escuchan sin juzgar, te impulsan, te hacen reír, te dan calma, te dan palabras de aliento, te ayudan a resolver, celebran tus logros y te ayudan a vivir el presente, el aquí y el ahora. Bueno, y ahí tienen los rasgos de personas para que podamos reconocerlos en todos nuestros entornos. Y este concepto quizás nos puede parecer nuevo, porque es un concepto pagano, se puede decir así, pero, claro, profano. Nuestro gran maestro nos dijo que teníamos que ser la sal y la luz del mundo. Ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y simplemente es un paralelismo para que veamos la sabiduría de nuestro maestro Yeshua, que entendía todas estas cosas incluso antes que la ciencia misma. Con esta conexión y con esta pequeña enseñanza, quiero que nosotros nos podamos preguntar a nosotros mismos, como personas vitaminas, como sal y luz del mundo, en palabras de nuestro maestro, ¿qué hubiese pasado si Moisés y Jefté hubiesen tenido aunque sea una persona que les diera ánimo, que les diera calma, que les ayudara a que la alegría, la ternura, el gozo saliera de ellos? ¿Qué hubiese pasado con ellos? Eso fue lo que yo pude reflexionar. Si bien ni Moisés ni Jefté caminan por esta tierra, en estos momentos tenemos a nuestros líderes. Y no solo eso, nosotros somos líderes de nuestro entorno. Yo pensaba que las personas, como dijo el abuelo del hombre araña, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y hay personas acá presentes que tienen más responsabilidad que nosotros. Yo acá soy una simple sierva que disfruta servirlos, pero hay personas que cargan con nuestra vida espiritual, que se encargan de protegernos, de cuidarnos, de fortalecernos, que nos dan palabra. Y si bien damos por sentado que porque nos sirven hace tantos años y tienen la capacidad de hacerlo, nada les asusta, nada les conmueve, nada les causa tristeza. Empezar algo nuevo, pararse acá no es poca cosa. Y pienso en eso, cuánto podemos nutrir, ser personas vitaminas, ser luz y sal para nuestros líderes. También pensé en que quizás nos movemos lamentablemente en entornos que no nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Y con eso traigo la propuesta de que decidamos ser nosotros esas personas. Si no hay nadie que ayude a que el mundo deje de ser tan hostil, seamos nosotros los primeros. Hermanos, seamos sal y luz para este mundo. Busquemos rodearnos de personas vitaminas y si no encontramos ninguna, seamos los primeros. Es un honor y un privilegio servirlos. Muchísimas gracias.